Ha sido el más violento terremoto y el tsunami más catastrófico en el registro histórico de Japón. Fuimos a ver el impacto de un cataclismo que liberó el doble de energía y duplicó la duración del terremoto de Chile, matando o haciendo desaparecer a más de 25.000 personas en pocos minutos. ¿Por qué la ola llegó tan rápido a sus costas? ¿Es posible que algo así pase en Chile? Llegamos a Fukushima para medir la radiación y el riesgo nuclear. Las imágenes y los testimonios son de una fuerza y un valor documental fuera de serie. Esta es la furia del gigante. Makoto Onodera finalizaba su día de trabajo el viernes 11 de marzo, cuando el mayor terremoto en la historia reciente del Japón lo sorprendió en su oficina. Logró ponerse a salvo debajo de su escritorio cuando comenzaron a sonar las sirenas que advertían de un inminente tsunami. En ese momento dejé que mis compañeros del trabajo salieran de la oficina y escaparan a los cerros. Yo me quedé a cerrar las puertas. Cuando estaba listo, me di cuenta que ya no tenía tiempo para escapar más lejos. Makoto vive en Kesennuma, esta ciudad-puerto al noreste de Japón, muy cerca del epicentro del terremoto. Con su oficina al lado de la bahía, lejos de los cerros, corrió a buscar refugio al techo de este terminal pesquero. Desde allí registró estas increíbles imágenes. En solo un par de minutos, el torrente sobrepasó las defensas del borde costero y comenzó a inundarlo todo. Las calles se convirtieron en ríos. Makoto registró cómo su lugar de trabajo quedaba bajo el agua. Fue terrible. Lo que daba más miedo es que el mar se oscureció con un movimiento que parecía lo iba a tragar todo. Los que estábamos acá arriba pensamos que era el final de nuestras vidas. Ya en la noche, con la respiración entrecortada por la angustia,
Makoto registró con su cámara cómo parte de la ciudad era consumida por las llamas. A esa hora, los bomberos y otros equipos de emergencia se concentraban en rescatar gente. Escapando por sus propios medios, Makoto Onodera pudo reencontrarse al día siguiente con su familia. No todos tuvieron esa suerte. En Kesennuma, 993 personas murieron. Más de 400 siguen desaparecidas con escasas posibilidades de ser ubicadas con vida. Miles debieron ser evacuadas. Este es solo uno de los testimonios que conocimos en Japón, país al que viajamos junto al geógrafo y experto en tsunamis Marcelo Lagos y nuestro realizador y director audiovisual Cristian Díaz. Juntos registramos en terreno la magnitud del desastre y medimos la altura de las olas que arrasaron con todo. La entrada o la de salida, me estoy fijando en las marcas. Vimos cuáles medidas de prevención funcionaron y cuáles fallaron. Conocimos el trabajo de voluntarios y profesionales empeñados en la reconstrucción. Vimos cómo viven los albergados en Japón. Y nos acercamos a la central nuclear de Fukushima, que a 4 meses de la fuga radioactiva sigue registrando altos niveles de contaminación en su entorno. Viajamos a Japón para ver, para aprender, para no olvidar. Son las lecciones de una catástrofe. Son las 2 de la tarde y 46 minutos en Tokio y la televisión transmite esta sesión parlamentaria. De pronto y gracias a un sistema automático, la pantalla es cubierta por una alarma sísmica. 緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。El terremoto llega 8 segundos después, tiempo suficiente para que las miles de personas que estaban frente al televisor o que recibieron la misma señal por radio o celular se pusieran a salvo. No sabemos con exactitud cuántas vidas se pudieron salvar gracias a este aviso, pero sin duda muchos deben agradecer a que la alarma funcionó. A través de cámaras robotizadas, la televisión muestra en directo los efectos del terremoto magnitud 9, el peor que ha tenido Japón en más de 1000 años. La causa que genera los terremotos, generadores de tsunamis gigantes, deriva de la interacción y el movimiento de las placas terrestres que están en permanente colisión en nuestro planeta. En Japón, el gran terremoto del 11 de marzo se generó por la interacción de las placas norteamericana y la placa pacífica. La presión acumulada por cientos de años se libera la tarde del 11 de marzo, generando el 4º terremoto más potente desde que se tiene registro en el mundo, solo superado por el de Indonesia, el de Alaska y el de Valdivia en Chile. Durante 6 largos minutos, la Tierra se mueve.
Con la ayuda de fotos satelitales y sistemas de posicionamiento global, GPS, la NASA mediría después que zonas de Japón se desplazaron casi 2,5 metros y que el eje de la Tierra se movió 10 centímetros. Pero al igual que en Chile, el sismo fue solo parte de la catástrofe. Para muchos, lo peor fue el movimiento del mar, la ola gigante, en japonés, el temido tsunami. En el momento de un gran terremoto, se libera la energía, deformándose verticalmente el fondo oceánico, perturbando la columna de agua y produciendo rápidamente un tsunami que inunda las costas cercanas y a su vez se propagan las ondas por todo el océano. Tras casi 30 horas de vuelo desde Chile, llegamos al aeropuerto de Narita en Tokio. He pasado por acá en un par de oportunidades y de inmediato me llama la atención que a 3 meses de la catástrofe no hay rastros del desastre que también golpeó con fuerza a la capital japonesa, aunque está a más de 400 kilómetros del epicentro. Gracias a rigurosas normas antisísmicas, la mayoría de los grandes edificios y también las pequeñas construcciones resistieron bien uno de los peores terremotos de la historia reciente. Incluso el famoso tren bala, el Shinkansen, que estuvo detenido un par de horas luego del sismo de manera preventiva, volvió a funcionar tras confirmarse que sus líneas estaban en perfecto estado. A más de 200 kilómetros por hora viajamos hacia el noreste, a la ciudad de Sendai. Con más de 1 millón de habitantes, el centro urbano ha vuelto a la actividad que la caracteriza, muy diferente a lo que ocurrió en su costa. En estos terrenos planos, muchos de ellos ganados al mar gracias a zonas de relleno, los habitantes de Sendai tenían sus campos de arroz y otros cultivos. También el aeropuerto internacional, cuya pista quedó cubierta por el agua, el barro y los escombros, en una de las imágenes que en directo dieron la vuelta al mundo. Hoy el terminal aéreo está nuevamente en funcionamiento. Ustedes pueden ver, han limpiado prácticamente todos los escombros de la calle y de la pista, pero todavía es posible ver el daño generado por el tsunami del 11 de marzo. En uno de los extremos del terminal aéreo todavía es posible encontrar automóviles que fueron arrastrados varios kilómetros y avionetas destrozadas, todavía con restos de barro en sus cabinas y fuselaje. Unos metros más allá, el trabajo incesante de la maquinaria, despejando los escombros de lo que hasta hace un tiempo eran viviendas costeras. Bueno, estamos en el techo de un colegio aquí en el borde de las costas de Sendai, una de las pocas estructuras que han quedado en pie, y podemos ver, Marcelo, cómo han funcionado los bosques en sectores costeros. Ciertamente, las costas de Sendai fueron enormemente afectadas por el tsunami de Tohoku. Todo el borde costero de esta zona contaba con un bosque de mitigación que atenuara o mitigara el impacto de un futuro tsunami. Sin embargo, las columnas de agua sobre el terreno en esta zona, en el borde costero, fueron cercanas a los 10 metros y en profundidad 6 metros. Acá el agua inundó fácilmente 6 kilómetros tierra adentro. Si observamos, el bosque fue arrasado, claramente fue destruido. El rol mitigador de un bosque siempre va a funcionar siempre y cuando el bosque sea más grande que el tsunami. En este caso el tsunami fue casi del mismo porte del bosque. Pero por una parte podemos ver que las viviendas que están atrás del bosque, en rigor, si bien están dañadas, están en pie. Sin embargo, más aquí, donde el bosque en el borde costero era más débil, sencillamente todo fue pulverizado. ¿Qué hacer con la gente en Chile o en otros países que quiere tener una casa cerca de la playa, pero con vista al mar y no con vista al bosque que está antes que la playa? Los chilenos tienen que entender que cada centímetro de nuestras costas permanentemente están expuestos a la amenaza de tsunami. El océano Pacífico, en rigor, no tiene nada de pacífico. El tsunami ocurrió una vez, ha ocurrido en el pasado y seguirán ocurriendo por millones de años más. Debemos estar preparados.
Lo que nos explica Marcelo queda aún más claro con esta imagen satelital. Gran parte de la costa de Sendai estaba protegida por un bosque de 600 metros de profundidad, pero el agua ingresó por aquellos sitios donde se cortaron los árboles para dejar las casas más cerca del mar. Después de todo lo que hemos visto en países sísmicos como Japón o Chile, yo no recomendaría vivir en zonas bajas junto a la costa. Allí pueden instalar parques, áreas deportivas, de servicio, pero las casas debieran estar protegidas en altura. En menos de 3 meses, los académicos de la Universidad de Tohoku han publicado estos mapas de acceso público para conocer en detalle las zonas inundadas por el tsunami. Acá se puede ver cómo la ola no solo afectó a las zonas más cercanas a la costa, sino también sectores a varios kilómetros de la orilla. El tsunami ingresó por la desembocadura de los ríos y el cauce ayudó a que la masa de agua no encontrara mayor resistencia. Bueno, Marcelo, acá yo creo que podemos ver de una de las mejores formas posibles la altura en que alcanza la ola, y eso que estamos a un par de kilómetros de la costa, ¿no? Claro, acá en la práctica estamos frente a una bahía y hay un corredor de peligrosidad que es el río Kitakami, por el cual penetró con toda su fuerza el tsunami, inundando estas partes bajas, desbordando en sus riberas, y las marcas que tenemos en los árboles nos indican el golpe de los escombros que venían en flotación del flujo. Las columnas de agua aquí, sobre el terreno, fácilmente alcanzaron casi 9 metros sobre el terreno. Monto o valor que corrigió el nivel del mar fácilmente puede alcanzar los 15 sin ningún problema. Ahora, justo atrás tenemos una escuela. Claramente, una escuela que fue ampliamente dañada y destruida. Aquí estudiaban más de 100 alumnos de este tranquilo sector rural a la orilla de un río. Era la hora en que debían regresar a sus casas cuando los alcanzó la ola que cubrió completamente todo el edificio. Esto es lo que queda de una sala de clases en la escuela de Okawa. De los 108 alumnos que estaban acá al momento del tsunami, 74 perdieron la vida. De los 13 profesores que los cuidaban, 10 fallecieron. Hasta acá siguen llegando familiares de los alumnos y los profesores que les dejan alguna ofrenda. Es común que junto a sus fotografías depositen dulces o bebidas que a ellos les gustaban. Por lo que luego supimos, mi hermano quedó paralizado y no pudo escapar. Resistió el terremoto, pero murió ahogado. Ahora lo venimos a recordar.
Estas increíbles imágenes dejan en evidencia que la fuerza destructiva del tsunami no solo se refiere a una ola, sino que a una gran masa de agua que avanza consumiéndolo todo. La velocidad puede variar, pero habitualmente supera hasta al más veloz corredor, y las corrientes que se forman arrastran incluso a los más fuertes. Así queda todo cuando finalmente el agua vuelve a retroceder, no solo a la orilla del mar, sino como en este caso y tal como ocurrió también en Chile, en las poblaciones tierra adentro. Bueno, estamos a más de 3 kilómetros de la costa, ya el camino ha sido despejado, pero ustedes ven la cantidad de escombros que ha dejado hasta acá el tsunami. La gente ha estado excavando y ha sacado algunos objetos y lo ha dejado al borde del camino. Objetos que puedan ser reconocibles, un bolsón escolar, un cilindro de gas, también una placa fúnebre, una placa recordatoria. Muy cerca de este lugar está el pueblo de Minami Sanriku, con una historia íntimamente ligada a Chile. Como sabemos, el 22 de marzo de 1960 ocurrió en Valdivia el mayor terremoto que se ha registrado en nuestra historia, un 9,5 de magnitud que generó una ola que cruzó todo el Océano Pacífico a más de 800 kilómetros por hora, la velocidad de un avión comercial. En estas imágenes que por primera vez se exhiben fuera de Japón, podemos ver lo ocurrido entonces en la costa de Minami Sanriku. Sin la tecnología o los medios de comunicación que tenemos hoy, muchos se vieron sorprendidos por un tsunami que en algunas zonas alcanzó más de 3 metros de altura. 144 japoneses murieron, la mayoría atrapados en sus casas. Otros tantos sobrevivieron, como Sekei Abe, un profesor de caligrafía que entonces tenía 37 años. Mi casa estaba a 20 metros de la costa. Entonces, para el tsunami del terremoto del 60, una ola de 10 metros entró en mi casa. La inclinó así y me la dejó vacía. Yo escapé corriendo por mi vida. Sobreviviente del tsunami de 1960, Abe ayudó a escribir la inscripción de esta réplica de Moai y la escultura de un cóndor que en 1990 Chile regaló al pueblo de Minami Sanriku en recuerdo de lo ocurrido. Un memorial junto al mar que no pudo resistir la devastadora ola que llegó por segunda vez el pasado 11 de marzo. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero en medio de todos los escombros la cabeza del Moai llegó rodando hasta este lugar. Tanta ha sido la fuerza de la ola en el momento del tsunami que también arrastró esa gigantesca locomotora que todavía no logra ser sacada del medio de la calle. La violencia con la que llegó el tsunami hizo que los árboles fueran arrancados desde sus bases y los edificios que habían resistido bien el terremoto ocurrido minutos antes sucumbieron ante la masa de agua que botó todo a su paso. Sekei Abe, ya jubilado, tuvo tiempo para escapar del segundo tsunami que arrasó a su pueblo. En esos momentos teníamos la idea de que si no hay terremoto, no hay tsunami. Por eso fueron pocos los que escaparon. A causa de eso, aquí murieron 41 personas. Hoy en Minami Sanriku recuerdan con un minuto de silencio un nuevo aniversario del desastre.
Desde la altura se ve como más de la mitad del pueblo fue arrasado. Tras el terremoto, el alcalde Jin Sato corrió al edificio para el control de emergencias ubicado al lado de la municipalidad. A las 130 personas que estaban en su interior las sorprendió el tsunami que tapó la construcción de 3 pisos. Apenas 30 alcanzaron a llegar al techo. Solo 10 sobrevivieron, entre ellos el propio alcalde. Básicamente, pienso que es difícil para las zonas ahora afectadas por el tsunami, para las personas que viven en la costa, dedicados a la pesca. Claro que es muy difícil, pero como han sido afectados 2 veces por un tsunami, es aconsejable que vivan en un lugar más seguro. Hoy todavía es posible ver las redes y boyas pesqueras en el techo de la construcción. Abajo han dejado banderas con mensajes de recuerdo y estas grullas hechas de papel doblado del tradicional origami. Una antigua leyenda japonesa dice que fabricar 1000 de estas grullas de papel asegura la paz y poder curarse de una desgracia. Como se ve, solo resistieron algunas estructuras metálicas y los edificios más firmes construidos en hormigón, entre ellos el hospital del pueblo, donde solo se salvaron unas 200 personas que alcanzaron la azotea. 74 pacientes que estaban internados no pudieron escapar y murieron ahogados. Toda vivienda de madera fue literalmente sacada del mapa. Pero al recorrer esta zona junto a Marcelo Lagos, nos llama también la atención que hoy el mar está prácticamente al mismo nivel de varias calles junto a la costa. ¿Cómo es posible que se construya en zonas tan bajas? Nadie construye sobre el agua salada. Lo que ocurrió es que la costa se hundió, al igual que en Chile en 1960. Valdivia se hundió 2.6, 2.7 metros para el terremoto de 1960 y eso es lo que estamos viendo. O sea, aquí que estamos al borde del agua, esta es agua salada, es agua de mar. Este es el nivel del mar, pero no es el nivel del mar que había antes del terremoto. Claro, este es el nuevo nivel del mar. Pero en rigor el nivel del mar sigue siendo el mismo. Lo que pasó fue que la costa se deformó verticalmente, bajó, ¡pum!, se hundió en el momento del terremoto y un bloque frente al océano, en el fondo del océano, se levantó en el momento del terremoto. Ese bloque es el que perturba la columna de agua.